Yo fui el sumo sacerdote en aquellos días. Mi nombre es Caifás, y aunque pasaron años, aún me despierto en las noches sudando frío por un juicio que no terminó en la tierra. Mi vida fue entregada a guardar la ley, proteger el templo, mantener la paz. Heredé el poder del linaje, me casé con la hija de Anás, y entre ambos gobernamos los asuntos del Sanedrín con puño firme. Eran tiempos tensos, el pueblo estaba cansado, Roma observaba, y yo solo quería evitar una rebelión que terminara por destruirnos a todos. Pero entonces apareció él, un Galileo de familia humilde, sin letras, sin títulos. Y sin embargo, su voz agitaba multitudes, su mirada partía corazones, y su presencia era una amenaza que ni los soldados del César podían contener. Al principio lo ignoramos, otro más, otro profeta. Ya habíamos visto muchos levantarse y caer. Pero pronto comprendimos que este hombre no pasaría como los demás. Sus palabras serían más que espadas. Su autoridad no venía de libros, sino de lo alto. Y lo peor, la gente lo seguía, como si fuera el ungido. Recuerdo cuando llegaron los primeros informes. Había sanado a un ciego de nacimiento en día de reposo. Los fariseos estaban indignados. Luego vino el escándalo de Lázaro, un hombre muerto por 4 días, resucitado. Miles fueron a verlo. Y todos comenzaron a creer en Jesús. Eso no podía continuar. Cada milagro era una grieta en nuestro control. Cada enseñanza suya desenmascaraba nuestra hipocresía. Yo debía hacer algo. ¿Acaso no era mi deber proteger al pueblo de los falsos mesías? ¿No era mi responsabilidad mantener el orden, evitar una masacre, impedir que Roma nos borrara del mapa? Pero a veces me pregunto, ¿fue eso lo que hice? ¿O fue el orgullo, el miedo y el poder los verdaderos dioses a los que serví ese día? Porque cuando un hombre teme perder el control, puede acabar sacrificando incluso la verdad. El temor al Mesías. Decían que hacía milagros, que los ciegos veían, los leprosos sanaban y los muertos volvían a vivir. ¿Cómo no iba a inquietarnos? Pero más que sus prodigios, lo que nos atemorizaba era su autoridad. Hablaba como quien ha estado con Dios. Y eso trastornaba todo lo que yo creía controlar. No obedecía nuestras normas, no temía nuestras amenazas. Despreciaba nuestra hipocresía con una sola mirada. Entraba al templo, volcaba las mesas, y aún así el pueblo lo amaba. ¿Cómo competir con eso? Lo llamaban rabí, maestro, sanador, profeta. Y algunos hasta susurraban Mesías. Cada título que le daban era una espina clavada en mi autoridad. Yo era el sumo sacerdote. Yo era quien interpretaba la ley. Yo era el intermediario entre Dios y el pueblo. Pero él hablaba directamente al corazón de la gente. No necesitaba mi permiso. No pedía mi bendición. Yo, Caifás, sumo sacerdote, guardián de la ley, vi cómo mi influencia se desmoronaba frente a ese nazareno. Y lo peor era que dentro de mí algo temblaba cada vez que lo escuchaba. ¿Y si realmente era el Mesías? ¿Y si la profecía se estaba cumpliendo y yo estaba en el lado equivocado? Pero esa pregunta no podía permitirse en mi mente. No con Roma vigilando, no con la Pascua cerca y miles de peregrinos en Jerusalén. Convocamos al consejo. Anás, mi suegro, los ancianos, los escribas. Todos coincidían. Este hombre es un problema. Si lo dejamos, todos creerán en él. El caos será inevitable. Y Roma no pregunta. Roma aplasta. Recordaba la masacre de Séforis. 2000 crucificados por una sola revuelta. ¿Querían que eso se repitiera en Jerusalén? Por eso dije esas palabras. Conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Creí que era sabiduría. Ahora sé que era profecía. Pero no lo entendí en su momento. Solo pensé en salvar a mi nación. No entendí que estaba condenando al único que podía salvarnos. Yo, el sacerdote de Israel, decidí entregar al Cordero de Dios. El juicio secreto y la noche más oscura. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Una reunión del Sanedrín a escondidas, fuera de la ley que juré defender. Pero ya no buscábamos justicia, solo un motivo.
uno suficiente para condenarlo. La ley prohibía juicios nocturnos. La ley exigía testigos consistentes. La ley demandaba tiempo para deliberar. Yo conocía cada letra y violé cada una esa noche. Trajeron testigos, muchos, pero ni entre ellos lograban coincidir. Mentían, tartamudeaban, y él callaba. Oh, cómo me irritaba ese silencio. Me miraba como si supiera todo de mí, como si conociera mi corazón más que yo mismo. Intentamos de todo. Falsos testimonios sobre el templo, acusaciones de blasfemia. Nada funcionaba. Sus respuestas eran impecables, su silencio devastador, como si, con su sola presencia, desenmascarara mi alma. Lo acusaban de muchas cosas, pero fue su respuesta final la que selló su destino y el mío. Le pregunté directamente, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y él me miró con esa paz que desarma y dijo, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes del cielo. Esa frase me estremeció más de lo que quise admitir. No era un loco, no era un farsante. Estaba convencido. O decía la verdad, o yo estaba cometiendo el mayor crimen de la historia. Sus palabras citaban al profeta Daniel. Hablaba del Hijo del Hombre con autoridad divina. Eso solo podía significar una cosa. Se declaraba igual a Dios, y eso, para nosotros, era imperdonable. Rasgué mis vestiduras en señal de horror, lo declaré blasfemo, y con eso le abrí la puerta a la cruz. Los demás miembros del consejo votaron, culpable, digno de muerte, algunos con fervor, otros con silencio incómodo. Pilato aún intentaría detenerlo. Herodes lo ignoraría. El pueblo gritaría, crucifícale, pero el primer golpe lo di yo. Yo, el sumo sacerdote de Israel, traicioné al santo entre nosotros. Yo, que debía reconocer al Mesías, fui su juez, su verdugo. El eco de su muerte y el peso de la verdad lo crucificaron. Yo no estuve ahí, pero el eco de los clavos atravesó los muros del templo. Los rumores corrían rápido, que el cielo se oscureció, que la tierra tembló, que el velo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Ese velo, el que yo mismo mandé a revisar tantas veces, el que separaba a Dios del hombre, el símbolo más sagrado de nuestra fe, se partió como un papel ante una fuerza que no pudimos contener. Corrí al templo cuando me lo dijeron. Vi con mis propios ojos el desastre. El velo, tejido con hilos de oro y púrpura, rasgado de arriba hacia abajo. No fue mano humana, fue algo más. Los sacerdotes estaban aterrados, algunos lloraban, otros trataban de repararlo. Pero yo sabía que no se trataba solo de tela. Ese velo representaba todo, la separación, la santidad, el orden establecido, y ahora estaba roto. Me encerré en mi casa por días. Me preguntaba si lo que hicimos fue necesario o si habíamos matado al ungido de Dios. No era el primero en llamarse Mesías, pero era el único que no buscó poder, el único que no temía morir, el único que, en vez de maldecirnos, pidió perdón por nosotros. Esas palabras llegaron a mis oídos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónanos, a nosotros, a mí. Yo sabía exactamente lo que hacía, y aún así me incluyó en su oración. Y si tenía razón, y si de verdad era el Hijo, ¿qué clase de juicio enfrentaré yo algún día? Luego vinieron los susurros, que su tumba estaba vacía, que sus discípulos lo vieron vivo, que comió con ellos, que ascendió al cielo. Los guardias que enviamos regresaron con historias imposibles. Un ángel, un terremoto, la piedra removida. Les pagamos para que dijeran que los discípulos lo robaron, pero sus ojos me decían que habían visto algo que los había cambiado para siempre. Yo, Caifás, cerré mis oídos. Mandé callar a los testigos, perseguí a los suyos, encarcelé a Pedro y a Juan. Ordené la muerte de Esteban, pero no pude silenciar la voz dentro de mí, porque una parte de mí, una que aún no muere, espera que ese velo rasgado signifique algo más, que aún hay misericordia, que aún hay redención, incluso para mí. Epílogo. Y así,
El sumo sacerdote que creyó silenciar al Mesías terminó siendo testigo del mayor acto de amor jamás registrado. Caifás fue guardián de la ley, pero no supo ver al cumplimiento de ella frente a sus ojos. La historia no lo absuelve, pero tampoco lo borra. Su nombre vive en las Escrituras como advertencia de cómo la religión sin corazón puede perderse en su propia justicia. El velo se rasgó, y con él cayó toda barrera entre Dios y el hombre. Ya no hay templo de piedra, ahora somos templos vivientes. Que el error de Caifás no sea en vano. Que su historia nos recuerde que a veces, quien se cree defensor de la verdad puede terminar crucificándola. Si esta historia te impactó, suscríbete para seguir descubriendo las voces olvidadas de la historia bíblica. ¿Qué personaje te gustaría que contáramos la próxima vez? Déjalo en los comentarios. Subimos nuevas historias todos los días.